Pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco de mi experiencia trabajando en una parroquia, y quiero agradecer a usted, Consuelo, por toda su presentación bien interesante. Y ahora me toca a mí hablar un poquito de esta realidad vivido en concreto en una iglesia. Y antes que empezar, también quiero agradecer a Silvia por nombrar a María Luisa, que es tía, prima segunda mía, y yo sé que ella está aquí en espíritu con nosotros. Así que a mí me tocó trabajar 12 años en una parroquia jesuita que se llama Misión Dolores en el este de Los Ángeles. Y es una parroquia reconocida por su compromiso con la justicia social. Y uno de los programas es que cada noche la iglesia abre sus puertas a personas desamparadas. Hay un albergue en la iglesia en que hasta 45 personas duermen en la iglesia, en los espacios de la iglesia, en cátares. La mayoría son inmigrantes buscando hospitalidad para poder después seguir sus vidas. Así que ha sido un trabajo de 30 años, apoyar a los inmigrantes. Y también es una parroquia reconocida por las mamás y las abuelas que fueron bien valientes durante un tiempo de mucha violencia en Los Ángeles por las pandillas. Y ellas, trabajando con los jesuitas, empezaron un ministerio que llegó a ser Homeboy Industries, un ministerio muy reconocido ahora en el país. Y el padre Gregorio Boyle escribió un libro que se llama Tattoos on the Heart, que se lee en muchas escuelas jesuitas ahora, de ese trabajo de justicia restaurativa. Pues entonces, en ese contexto, yo llegué hace 12 años allí y tenía el trabajo de asistente pastoral, y después me dieron la posición de asociada pastoral. Y es una posición, hay 300 iglesias en Los Ángeles, el arquidiócesis más grande del país. Y esta posición tenía como 20 mujeres, esta posición de asociada pastoral. Y se creó este espacio, esta posición para tratar de dar a las mujeres más oportunidades de liderazgo, y también tratar a apoyar a los sacerdotes, porque hay la comunidad en Los Ángeles por los inmigrantes de México, Centroamérica, sigue creciendo la Iglesia Católica en Los Ángeles, pero los sacerdotes siguen disminuyendo, hay menos sacerdotes. Entonces, esta era como una manera de tratar de que las mujeres pudieran apoyar más el liderazgo de las parroquias. Así que yo trabajé muy cercano con el pastor de la parroquia, el padre Ted Gabrieli, y la presidente de la escuela, porque también tenemos una escuela. Y los tres teníamos como un red de colaboración, y juntos tomábamos muchas decisiones importantes para la iglesia. Y yo manejaba, por ejemplo, el presupuesto de la iglesia, trabajaba en eso, el pastor lo firmaba, pero yo hacía el trabajo, facilitaba el consejo de finanzas. También dirigía el equipo ministerial y apoyaba mucho estos líderes, mujeres, profetas que estaban organizadas en comunidades eclesiales de base. Así que todavía había muchas reuniones en las casas, preguntando cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y cómo podemos responder. Yo también predicaba de vez en cuando, y en servicios de comunión, o a veces también en la misa dominical. Visitaba a los enfermos en los hospitales y daba consejo pastoral, y restaba con las personas también. Buscábamos siempre cómo encontrar el apoyo de caridad cuando una familia tenía muchas necesidades. Entonces,
decidí de moverme a Miami después de marzo, cuando falleció mi hermano Patrick, en paz descanse, y tomé la decisión que era tiempo de regresar, estar más cerca con mi familia y seguir adelante unidas como familia. Pero yo estoy muy agradecida de esta oportunidad de trabajar muy cercano con los jesuitas en esta parroquia y que apoyaba mucho el liderazgo de la mujer. Entonces, también me toca hablar un poquito de cuáles fueron los retos, ¿verdad? Cuáles eran algunas limitaciones. Y uno que se ve mucho es este tema de predicar, porque aunque yo estaba muy preparada para predicar y abrir la palabra de Dios, siempre eso es como se puede o no se puede, intentámoslo o no intentámoslo. Pero a veces yo creo mucho en este dicho, la necesidad es la madre de la invención. Y también creo que la necesidad es el espacio en que mueve el Espíritu Santo. Entonces, en los años que yo estaba ahí, a veces teníamos 3 sacerdotes, a veces 2. Hubo un año en que solamente teníamos un sacerdote para una parroquia muy ocupada y muy comprometida. Entonces, en ese año en particular, el sacerdote necesitaba más apoyo. Entonces, yo sí predicaba en misas entre semana, como servicios de comunión, y también a veces en la misa dominical para apoyar, ¿verdad? Si no, uno puede hacer que un sacerdote sufre de burnout, entonces por la misma necesidad estuvimos abriendo más el espacio de la mujer al nivel parroquial. Les quiero contar un cuento de esta misma necesidad. El párroco tuvo que tomar unas vacaciones, ¿verdad? Entonces nos dejó sin sacerdote por 2 semanas, pero invitamos a un padre mexicano que llegó de México para estar dispuesto a apoyarnos cuando lo necesitábamos. Pues hubo una boda en esas 2 semanas y nosotros asumimos que la boda iba a ser en español, porque casi todos nuestros servicios eran en español. Con 2 días de anticipación nos dicen que no, esta familia, aunque son mexicanos, tienen muchas décadas en Los Ángeles y no hablan español, la misa tiene que ser en inglés. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Porque solamente teníamos un sacerdote de habla español. Pues él y yo tratando de buscar solución, y como la necesidad es la madre de invención, llegamos a la conclusión que yo puse una alba y yo me quedé al lado de él, y mientras él rezó en español, yo interpretaba en inglés. Mientras él casó la pareja y les dio los votos en español, yo después lo interpreté a inglés. Todos sus rezos, todo su homilía, todo fue así que por una parte sí he colaborado con una boda como asociada pastoral, y eso fue como un momento de estrés porque no, pero a la misma vez un momento de mucha creatividad en que sí se sentía el Espíritu Santo moviendo en medio de esa. Entonces, Los Ángeles, como les dije, está enfrentando un momento difícil. ¿Qué va a hacer en su futuro? Y solamente somos 20 asociados pastorales porque realmente no han promovido mucho este liderazgo de la mujer. Como habló Consuelo, hay personas que sí les gustan, pero también hay como mucha resistencia. Entonces se está hablando de pólizas difíciles que van a tener que tomar en el futuro. Por ejemplo, si ya no tienen 300 sacerdotes para 300 iglesias, cierran iglesias. Si solamente tienen 275, hay lugares en los Estados Unidos en que están tomando la decisión de cerrar iglesias porque no hay suficientes sacerdotes.
Otra opción es construir iglesias súper grandes. El condado al lado de Los Ángeles ya ha tomado la decisión que cualquier nueva iglesia tiene que tener 2,000 asientos. Entonces ya no va a haber cristianas, comunidades pequeñas, o van a ser súper grandes las iglesias porque un sacerdote va a tener que dar una homilía a 2,000 personas a la vez. Otra opción es diáconos que manejan las iglesias, a pesar de que realmente la vocación de diácono no es administrador, es otra vocación realmente de caridad, de obras de caridad, de liturgia, de palabra, pero esa es otra decisión que sí se está tomando. Y la otra decisión sería abrir más y más el espacio para la mujer, tener más liderazgo. Entonces, en eso se encuentra, las diferentes decisiones difíciles que se tiene que tomar. Entonces, ¿cuáles son mis sueños de cómo se pudiera mejorar la situación? Y Carmen, en mi grupo pequeño, ella habló de la visión esencial debe ser en la iglesia reconocer que todos somos seres humanos, ¿verdad? Y no tanto la división entre mujer y hombre, pero reconocer que al final lo esencial es que todos somos seres humanos. Y a la misma vez, si esa es la misión, ¿dónde nos encontramos ahorita y cómo alcanzamos esa visión? Entonces, esto de la predicación es algo que yo siento mucho hambriente en el pueblo, de poder escuchar la voz femenina abriendo la palabra y dando sus reflexiones. Y entonces sí hay un espacio ahora en el internet que se llama Catholic Women Preach. Y cada semana invitan a una mujer católica trabajando para una organización católica que predique la palabra. Y después que yo termino de hablar, voy a poner en el chat cómo llegar a Catholic Women Preach, porque es un espacio, y yo he predicado 2 veces para Catholic Women Preach, en que se puede escuchar ya la voz y los pensamientos de la mujer en ese espacio. Y otro habló un poco Consuelo sobre Papa Francisco, que ya ha nombrado una comisión papal del Papa para estudiar más esto de la posibilidad de restaurar las diaconisas, porque el sínodo de la Amazonia, ya los obispos están pidiendo eso, ¿verdad? Y la Amazonia incluye Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, French Guyana. Y estos obispos están tomando liderazgo en decir, ya la mujer en nuestras regiones ya están haciendo el trabajo de diaconisa. ¿Por qué no reconocer ese trabajo y poder hacer más estructuras de formación? Ahorita yo tengo entendido que las mujeres en este espacio ya están dando servicios de comunión, servicios de palabra, predicando, y las monjas y otras laicas están haciendo bautizos, matrimonios, funerales, con el permiso de su obispo. Pero el permiso está llamado como excepción. Entonces, yo tengo el sueño de que movemos de excepción allá reconocimiento que la mujer está haciendo este trabajo y lo está haciendo bien. Incluso yo tengo un colega de trabajo que vivió en Brasil muchos años y su hija fue bautizada por una mujer. Así que esta realidad ya existe. Y mi sueño es que estamos, como el Papa ha decidido que ha nombrado esta comisión, y deberemos estar en un tiempo de discernir esta pregunta, y yo lo estoy tomando en serio, yo lo estoy estudiando mucho,
estoy buscando cómo podemos educarnos, informarnos en nuestra historia de las comunidades cristianas tempranas y cómo podemos apoyar este momento de discernimiento. Así que estoy trabajando con unas colegas y esperamos lanzar un proyecto en apoyo de este mismo esfuerzo de discernimiento. Así que también les voy a invitarles a ponerme en contacto conmigo y voy a darles mi email en chat si quieren saber más de esto. Y también les voy a dar el sitio donde hicimos un servicio el septiembre pasado para conmemorar a Santa Febe. Y empezamos a invitar a la gente a este servicio y llegaron más de 500 personas rápidamente y se siente, ¿verdad?, el ambiente de poder mover nuestra iglesia seguido y poder realmente discernir y aprender más sobre nuestra historia. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por venir y ser parte de estos talleres que tanto bien están haciendo y tantas puertas están abriendo en un tiempo en que la mujer necesita darse a conocer más ampliamente, aunque la mujer ha estado ahí, como lo dijo Consuelo desde el principio, como Eli lo ha dicho también, todavía falta. El tema que me tocó a mí dentro de mi experiencia es mis experiencias en la iglesia, tanto en los medios de comunicación como el rol en la familia. Y yo quiero comenzar con el rol en la familia. Primero que todo, soy madre de 9 niños con mi esposo, tenemos 9 hijos. Tenemos 12 nietos y 2 que vienen en camino y 3 bisnietos. Y todo eso pareciera grande, ¿no? Pero en realidad creo que de la vocación de la mujer que tanto se habla, para mí es una de las que me ha animado a que como mujer pueda yo salir y hablar y desenvolverme y prepararle a mis nietas y a mis nietos un mundo en donde no haya discriminación para nadie, sino que todos tengan el mismo valor y la misma forma de ser escuchados, de ser tomados en cuenta al mismo nivel. Dentro de esa iglesia doméstica que es la familia, yo fui tuve como la variedad, ¿no? Dentro de mi familia, de parte de mis abuelos. Tenía una abuela que mandaba a los hijos fuera y los hombres eran fuera de la cocina, cuando la otra decía, no, tienen que aprender a hacer de todo. Tanto los hombres y las mujeres tienen que desarrollarse en todos los puntos de la vida. Y un abuelo que me enseñó a cerrar la puerta. Él cerraba la puerta por pena a su sociedad en aquel tiempo para enseñarme a hacer tortillas guatemaltecas. Pues yo soy guatemalteca, entonces sabía que hacer las tortillas, pero él me encerraba la puerta de la cocina, decía, venga, mijita, vamos a hacer tortillas, le voy a enseñar cómo se hacen. Entonces, esa variedad a mí me ha servido mucho en la vida. Luego, ya pasando de la iglesia doméstica, que para mí es la base, esa base de donde debe nacer todo, donde debemos inspirarle tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas, futuras generaciones, el modo de salir adelante, el modo de no dejarse amilanar, como se dice en Guatemala, bajar, sino tener voz, porque la voz nos la dio Dios como hijos e hijas de Él y como creación suya, hombre y mujer nos crió igualito. Luego, dentro de que es la iglesia institucional, mi medio ha sido los medios de comunicación. Este año cumplo 30 años de vivir en Estados Unidos, aquí en Miami, y de los cuales 25
llevo trabajando y desenvolviéndome dentro de la iglesia acá en la Arquidiócesis de Miami. Comenzando en mi parroquia, fue lo primero que hice, llevar a mis hijos y yo a mi parroquia y ser parte de la gente que se desarrollaba dentro de la parroquia. Fuimos ministros del coro, ¿no? Del coro en español, cuando las misas iniciaban en español acá hace 30 años. Y dentro de eso llevamos a nuestros hijos, 2 hijas y un varón. Y luego ya me fui desarrollando más dentro de lo que es el Centro de Espiritualidad Ignaciana de Miami, hace 25 años trabajando ahí. Luego nació el Instituto Jesuita Pedro Arrupe, con quien desde su principio estoy unida a ellos. Y también con la familia Vicentina, la familia Vicentina latinoamericana, con que trabajo con ellos también en los medios de comunicación, como coordinadora de las confraternidades vicentinas en redes sociales. Y Radio Paz, desde hace 24 años en Radio Paz, primero como voluntaria y ahora como empleada directamente por medio de la radio y ahora por medio del internet. Ha sido un camino bastante, vamos a decir que no tan difícil, porque me he encontrado con sacerdotes como los jesuitas que me han tocado, jesuitas que están más abiertos a darle una oportunidad a la mujer, ¿no? A dejar que la mujer se desarrolle. Dentro de los vicentinos he tenido también esa experiencia, que los vicentinos con los que me ha tocado tratar son estos sacerdotes que te abren y que te llaman y que te dicen que eres necesaria y que la iglesia, que tú eres iglesia y que tu voz vale. Pero yo también me he encontrado con otros sacerdotes que dicen que he tenido la experiencia de que dicen, no, es que los laicos no, usted puede hablar hasta cierto punto, pero no puede tratar estos puntos, no puede hablar de esta. Y entonces ha sido como una carrera en donde hemos encontrado un camino llano precioso, pero también unas montañas y unos caminares rocosos donde hay que entrar y hay que poner quizá no la pelea frontal, pero sí una pelea intelectual, una pelea de decir lo que es la verdad, que la verdad no pelea con nadie, aunque a muchos les moleste. La verdad es la verdad y lo sentimos mucho, pero así es. Si no le gusta, qué pena. Y si no me va a dejar hablar de estos temas, pues qué pena. Yo encontraré la manera, y gracias a Dios lo he encontrado, de tocar los mismos temas sin ser tan frontal, pero llevar el mismo mensaje. Y dentro de la sociedad, como iglesia, también como mujer, me ha tocado hacer esa iglesia en el mundo de hoy, ¿no? Ese líder cristiano en el mundo de hoy que se desarrolla, ha trabajado mucho con migración, con mujeres abusadas, y en fin, llevar esa forma de darle a la mujer esa esperanza, pero no una esperanza lejana, sino una esperanza que comienza hoy, conmigo, contigo, de saber que no hay nadie que te pueda parar, porque si somos iglesia, nos consideramos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos la libertad de comunicarnos y de poder llevar ese mensaje de hermandad, de todo lo que un sacerdote, un diácono habla en la iglesia, también la mujer lo puede hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia institucional. ¿Qué retos he encontrado? Ya les mencioné lo de muchos sacerdotes de que piensan de que nosotros como laicos pues tenemos un límite, ¿no? No podemos traspasar ciertos límites y que hasta ahí podemos llegar. Y en esto de estas personas, estas jerarquías, creo yo que una de las situaciones que han acontecido en todo el tiempo ha sido que nosotros mismos les hemos dado a veces como iglesia el poder a ellos para que se tomen ese lugar allá de poder, como hablábamos en nuestro break room cuando nos fuimos, el grupo que estuvimos, ¿no? El poder y el control. Cuando me encantó mucho que el Papa Francisco desde hace algunos años, cuando comenzó, dijo un llamado a todos los sacerdotes, a todo el clero, diciéndoles: recuerden que ustedes fueron bautizados como laicos
Y ese es un llamado muy importante, porque eso no solamente es un llamado para él, sino también es un llamado para nosotros de recordarles a ellos de que primero fueron laicos, ¿no? Y que el sacerdocio es una vocación, lo mismo que mi vocación como esposa o mi vocación en la carrera de periodista y comunicadora. Lo mismo es una vocación de sacerdocio o birreligiosa, no es nada diferente ni me hace mayor ni menor que los demás. Entonces eso hay que trabajarlo un poco más con cierta parte de la jerarquía, ¿no? Y también ir educando poco a poco, porque entre los retos y obstáculos que he encontrado en la radio, por ejemplo, es que si yo trato un tema que la gente no está acostumbrada, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Que la mujer puede servir un poco más. Ahora con esto que el Papa puso por escrito, pero que hace años que se lleva ya a cabo, ¿no? De las mujeres que sirven en el altar y que pueden ser lectoras, que viene realizándose, ya la misma audiencia como que se sintió herida, alguna. Entonces son retos, hay que reeducar, hay que empezar a reeducar a la gente desde la base de la madre. Consuelo dijo algo en la mañana que me tocó tan fuerte así rapidito, porque dice, las mujeres hemos sido también las creadoras del machismo muchas veces en nuestras familias, y es verdad, como les decía, una de mis abuelas sacaba a mis tíos, a los hombres, a los que fueran de la cocina, y entonces en ese machismo tenemos que empezar a reeducar a nuestros hijos y nietos en una visión diferente, ¿no? En que no hay nada directamente hecho para la mujer o directamente hecho para el hombre, ni dentro de la iglesia ni fuera de ella, sino que es el respeto a sí mismo y el poder tener la libertad, esa libertad con la que hemos nacido. Y luego, dentro de los sueños e ideales que yo quisiera, ¿no? Con esta experiencia que me ha tocado vivir por todos mis años, es primero que todo poder, y lo hago en mis programas, lo hago en las conferencias que doy, en los grupos donde trabajo, migrantes y todo, de poder decirle a la mujer, inyectarle a la mujer ese deseo de educarse, porque la misma Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si no sabemos, si no conocemos, no sabemos ni conocemos cómo encontrar los puentes de salida para poder construir una nueva sociedad en donde la mujer sea vista en todos los sectores, empezando por la iglesia y por la misma familia, de poder llevar, de poder vivir realmente el evangelio. Todo esto que se ha venido llevando desde las primeras, desde los primeros cristianos, que fuimos viendo gracias a Consuelo que nos enseñó hoy, nos recordó a muchos, ese comenzar de la iglesia y cómo a través de la historia se fue modificando en los evangelios el papel de la mujer y hasta donde hemos llegado hasta ahora. Tenemos que enseñarle a nuestras mujeres y a nuestros varones también a no dejar, a no ser ovejitas, como, no estoy diciendo que no seamos ovejas del buen pastor, sino a no ser ovejitas de los demás que nos digan tal y tal cosa y creerla, ¿no? Vamos a investigar, vamos a ver si lo que me dijeron es cierto, y si es cierto, vamos a profundizar para ver qué jugo le puedo sacar para poder ayudar a las futuras generaciones, ¿no? Y también el poder traer eso no solo a la mujer, sino al hombre. Yo lo hablo mucho en mis programas, ¿no? No somos el hombre por aquí, la mujer por allá, somos uno en complemento, no solo en el matrimonio, el complemento para el que ha sido llamado la mujer y el hombre no es solo un complemento matrimonial de pareja, es un complemento donde quiera que te desarrolles como profesional, como persona que limpia, como el trabajo que sea que tú hagas, siempre va a haber una parte, una mujer o un hombre que te puede escuchar, que te puede ayudar, que pueden hacer un buen equipo para poder progresar en la vida, en cualquier evento, en cualquier cosa que tú estés realizando. Eso ha sido para mí verdaderamente importante dentro de los medios de comunicación. Lamentablemente, y también qué bueno, ¿no? Porque el medio de comunicación te hace
pública, o sea que no es como que yo me desarrolle solamente en un lugar, sino que por medio de los medios de comunicación te enfrentas al mundo en cualquier parte, y más ahora que está tan globalizado, ¿no? Y entonces te empiezan a caer, como te caen flores, te caen piedras, te caen rocas y de todo, pero que eso no nos evite, que no nos pare, sino que nos dé la fuerza para poder seguir adelante y sobre todo para educarnos. Yo creo que el ideal más importante es saber quiénes somos, lo que tenemos, lo que poseemos, de dónde venimos, para poder salir hacia adelante y poder llevar a que nuestras futuras generaciones, las desde ahora, puedan empezar. Quizá no vamos a ver nosotros en este momento ni sacerdotisas, ni los diáconos, ni la realización de lo que estamos soñando que se haga realidad, que ya está caminando, pero ojalá que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en una iglesia en donde una mujer, si lo quiere y ya siente el llamado de ser sacerdote o de ser diaconisa o de relacionarse en la iglesia, sea libre de hacerlo, ¿no? Sin ninguna, sin que la estén apuntando, sin que le estén haciendo ninguna crítica, que las críticas son buenas, pero bueno, hay algo que yo quería, que fue lo que a mí ha sido una de las frases que me han impulsado mucho en mi vida como mujer y en el trabajo que desarrollo, que he desarrollado siempre, y es el poder ver esta frase tan hermosa, ¿no? Que se llevó a cabo en el Concilio Vaticano II, donde dice, llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar a toda la humanidad a que la humanidad no decaiga. Y en esa humanidad no decaiga, aprovechar esa figura de María, de la Virgen María, que es nuestro rol, esa figura de María como la madre, como la tierna, pero también ver el otro lado que muchas veces no nos han querido mostrar en la iglesia, y esa mujer fuerte, esa mujer que se enfrentó a ser madre en condiciones en que se estaba jugando la vida. Esa fortaleza casi nunca no la dicen en la iglesia. Esa fortaleza de agarrar camino para donde la prima, para irla a ayudar en un tiempo en que no podía viajar. Son muchas fortalezas que María tiene para regalarnos a nosotras las mujeres y para que los hombres también aprendan de lo que es la fuerza de una mujer. Bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de poder compartir este tiempo, de poder también escuchar y aprender de tantas cosas tan buenas que estoy escuchando desde la mañana con la charla de Consuelo, Eli, Lili y bueno, todas las personas que han en el grupo pequeño también salieron puntos muy interesantes y esa es una oportunidad muy especial para mí. Y gracias también al Instituto Pedro Arrupe por darnos esta oportunidad a todos. Yo quisiera abrir este espacio con las palabras de Amanda Gorman. No sé si ustedes pudieron escuchar a esta muchachita el día de la inauguración del presidente Biden, pero fue algo espectacular. Solamente las últimas líneas, las finales, ella dice, siempre hay luz. Siempre que tengamos la valentía de verla, siempre que tengamos la valentía de serlo. Me pareció algo espectacular y muy apropiado para esta reflexión que estamos teniendo ahora sobre el rol de la mujer en la iglesia, en la sociedad. Porque es un camino largo, es un camino de trabajo continuo y es más o menos la misma cosa, como lo diré con más detalle más adelante, en la iglesia y vivimos un mundo que
que está controlado por el patriarcado, ¿no? Entonces, es un denominador común, digamos. Entonces, yo en el trabajo que hago como representante de la institución teresiana en Naciones Unidas, hay una frase que escuché el primer año que estuve allí que se me ha quedado grabada, y es que la sociedad es como una ave que una de las alas está herida. Cuando una ala está herida, el pájaro no vuela bien. Entonces, y esta ala presenta a la mujer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para sanar esa dificultad y para que el ave pueda volar y ir adelante. Entonces, vamos abriendo caminos, pero parece, como veremos en la bendición final, cuando me senté a escribirla, que para el camino parece ser muy lento, muy lento, pero hay pasitos que se van dando. Y entonces me acaba de venir a la mente la frase que nos compartió Consuelo, que de ese grupo de la revuelta de las mujeres en la iglesia o algo así, ¿no? En España, que dijeron, hasta que la igualdad se haga costumbre, hasta que la igualdad se haga costumbre. Un largo camino, pero que lo vamos haciendo en nuestro diario caminar. Entonces, y también otra reflexión conectada con lo de la pandemia, que este es un trabajo también que lo hacemos individualmente, pero tiene que hacerse colectivamente al mismo tiempo. Decimos en este problema de la pandemia, hasta que esta tarea es que nadie se puede salvar si todos no nos salvamos. Hablamos de eso, del herd immunity, que estaremos seguros cuando todos estamos protegidos. Y esa es como la meta a largo plazo, ¿no? Es un camino individual, pero de muchos modos es un camino colectivo que tenemos que hacer. Entonces, se nos ha pedido que compartamos nuestra experiencia, y la experiencia mía es bastante variada, nada aburrida, y bastante, y tiene como varios capítulos, diría yo. Entonces yo he tratado de dividir un poquito en 5, y procuraré hacerlo brevemente. Pero entonces yo pensaba, la experiencia mía más radical de mi vida quizá haya sido la experiencia que tuve a los 14 años, cuando estudiaba en un colegio católico y nuestra profesora de física nos llevó a conocer los barrios marginales, los barrios pobres de la ciudad donde yo vivía, y al ver esa pobreza quedé impactada. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible que personas puedan vivir de esta manera? Entonces de ahí nació para mí mi misión en la vida. Mi misión fue acabar con la pobreza. Entonces, claro, yo tenía 14 años y dije, ahora, ¿cómo hago esto? Y entonces dije, tengo que juntarme con alguien porque esto parece ser una cosa bastante grande, ¿no? Y entonces, bueno, pasaron muchos años y una pequeña anécdota me viene a la mente. Un día estaba yo en la radio y nos hicieron una entrevista al obispo Favalora y a mí, no recuerdo la ocasión, pero teníamos que contar más o menos nuestras historias y así. Entonces yo dije eso de que yo a los 14 años entendí que mi misión era acabar con la pobreza. Y entonces cuando estábamos en el intermedio, él me pregunta, bueno, ¿has tenido éxito? Entonces yo le digo, bueno, no exactamente, pero le digo, mire usted qué cosa, de alguna manera Dios tiene el modo de darme la vuelta y llevarme al mismo lugar. Es como el poeta de T.S. Eliot, de ir de vuelta al lugar del comienzo y conocerlo como por primera vez. To go back to the place where we started and to know it like for the first time. Entonces yo le digo al arzobispo, no exactamente éxito diría yo, pero le digo, fíjese usted que ahora, hace unas semanas, me han llamado para invitarme a ser parte del Consejo Nacional de la Campaña de Desarrollo Humano, que es, como usted sabe, un proyecto de los obispos de los Estados Unidos, cuyo fin tiene acabar con la pobreza.
Imagínense, entonces se me queda mirando, ya, sin palabras. Entonces, y bueno, entonces ahí empieza mi recorrido, ¿no? Con esa convicción de que hay que acabar con la pobreza. Y claro, pobreza tiene muchos significados, no es solo pobreza económica, ¿no? Es pobreza de muchas maneras. Y eso es lo que se me fue como abriendo y desenvolviendo en el camino de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues en este camino, cuando yo dije tengo que buscar la manera de resolver esta llamada de acabar con la pobreza, entonces ahí fue cuando conocí la institución teresiana. Y entonces quiero hacer un breve paréntesis para explicar qué es la institución teresiana, y sería pues lo que se puede llamar institución teresiana 101, un curso del college, pero a nivel básico. Entonces, la institución teresiana nace en los comienzos del siglo XX, cuando un sacerdote, Pedro Poveda, hoy es San Pedro Poveda, con la mente y el corazón en el momento en que él estaba, que es una frase suya, vio cómo en ese momento había un tremendo movimiento en la sociedad en España de parte de las organizaciones para acabar con todos los esfuerzos que se está en la cuestión de la transmisión de la fe, en los colegios sobre todo. Entonces vio él que la educación estaba en peligro. Y entonces, ¿qué hizo? Llamó a un grupo de maestros y con la idea de que ellos continuaran la labor esa de mantener viva la transmisión de la fe en las escuelas, en un ambiente que estaba completamente secularizado. Entonces, eso a través de la mujer, entonces, y las escuelas, decía él, se puede transformar la sociedad. Entonces, personas que sin ningún distintivo exterior pudieran mantener viva esa misión. Entonces, de estos maestros, quienes continuaron fueron un grupo de mujeres. Y Josefa Segovia, la primera, de la cual más tarde Poveda diría, tú encarnas el espíritu de esta obra. Y otras mujeres también muy interesantes. Y voy a nombrar a 3 de ellas. Una de ellas se llamaba Josefina Oloris, que era concejal del Ayuntamiento de San Sebastián. Otra se llamaba María Echarri, inspectora del Instituto de Reformas Sociales. Según Josefa Segovia, una escritora brillante. Era asambleísta y concejal del Ayuntamiento en Madrid. Otra, Carmen Cuesta, abogado, profesora de Derecho y directora del Instituto Católico Femenino. Entonces, desde un comienzo, Poveda creyó en la mujer y promocionó a las mujeres. En una época en que no había mucha conciencia de esta realidad. Si ahora estamos hablando de estar batallando para la promoción de la mujer, imagínense, esto es al comienzo, muchos años atrás, ¿no? Entonces, Pedro nombró a esta obra la institución teresiana. ¿Por qué? Porque la nombra por Teresa de Ávila, mujer eminentemente humana y a la vez toda de Dios. Entonces, esta institución teresiana en el año 24 recibió la aprobación de pontificia y como asociación de fieles en el derecho canónico. Y hoy en día está en 31 países y más de 2.000 miembros, hombres y mujeres, que viven esta llamada, comprometidos con la vivencia de su fe a través de su profesión, comprometidos con la construcción del reino a través de la educación y la cultura. Entonces, yo, al conocer la institución teresiana, para mí fue un empate muy, muy positivo. Y entonces ha sido para mí, desde ese momento, un eje en mi vida. Entonces, la primera tarea al empezar este camino fue la del estudio. Entonces, nada, la primera cosa fue ponerme a estudiar en una universidad. Entonces, fue mi carrera, la primera en matemáticas, y por unos años estuve enseñando en un colegio católico, en el de la Arquidiócesis de Miami. Ahí empezaron mis 37 años de trabajo en la Arquidiócesis de Miami. Entonces,
después de eso, apliqué para una posición como directora del Ministerio Campesino de la Arquidiócesis. Un momento muy interesante, porque entonces el arzobispo era arzobispo McCarthy, y él fue el que abrió estas posiciones para mujeres aquí en la arquidiócesis por primera vez. Y 7 de nosotras fuimos nombradas directoras de ministerios. Entonces, fue un momento de abrir horizontes muy, muy concreto y claro en la arquidiócesis de Miami. Entonces, empecé yo en este ministerio de los trabajadores campesinos atendiendo las necesidades de todo tipo de educación religiosa, pero también a todo la complejidad de la situación social que vivían esta población, ¿no? Entonces, para trabajar, para entrar en ese ministerio, había que atravesar el conjunto de sacerdotes que eran los jefes de cada parroquia donde estaban los trabajadores campesinos. Entonces, desde un comienzo, pues yo me presenté, yo una mujer laica, dirán, pues ¿quién es esta mujer que aparece aquí y ahora qué va a hacer, qué va a decir, qué sé yo? Entonces, nada, empecé con reuniéndolos, teniendo conversatorios, planeamientos, etcétera, tratando de identificar la problemática que teníamos delante y cómo íbamos a responder a esa problemática, etcétera. Poquito a poco empecé a abrir el círculo y dije, vamos a invitar a las religiosas resistencia. Pues no, nosotros aquí no hace falta las religiosas, ¿para qué? Y entonces, poco a poco fuimos caminando pasito a pasito y el siguiente paso fue invitar a líderes laicos. Y ahí eso fue ya la revolución. Entonces yo dije, bueno, pues miren, yo soy una líder laico, si ustedes no están abiertos a invitar a líderes laicos, pues me tengo que ir yo. No. Entonces ya se unieron estas personas, los líderes laicos, y juntos trabajamos y fueron 12 años de mi vida de un tremendo significado, una energía, años muy felices. Entonces trabajamos juntos y producimos, fue la primera arquidiócesis que escribió un plan pastoral para trabajadores campesinos, la primera arquidiócesis en todos los Estados Unidos. Y también en esa época trabajé mucho con César Chávez, que en esa época pues era un poquito cuestionable, porque todo lo que sea social pues se veía como algo comunista, ¿no? Y César Chávez era una persona que fundó la Unión de los Trabajadores Campesinos. Entonces yo aprendí en esa época trabajando a nivel ecuménico, trabajaba yo en la National Farm Worker Ministry, me decían, bueno, nosotros sí, en nuestras iglesias no nos prestan atención sobre esta problemática y esto, pero por lo menos tú tienes documentos con los cuales tú puedes llamar a la institución a hacer accountable, hacer que, ¿cómo se dice accountable? Bueno, accountable. Entonces, con eso, tú puedes ya, entonces yo me hice experta en los documentos que producía la iglesia de los Estados Unidos y la iglesia local también. Y recuerdo que yo cuando daba mis informes, como que me hacían que fuera rápido, yo empezaba. En el año 1984, los obispos de la Florida escribieron una carta diciendo que la única manera de cambiar la realidad de los trabajadores campesinos es a través de los sindicatos. Era una carta que ellos mismos habían escrito. Entonces yo, como representando al ministerio, siempre usaba esa perspectiva de los pronunciamientos de la misma iglesia institucional. Y funcionó. Entonces, después de eso, Monseñor Román me insistió a que yo aplicara a la posición que se abrió del ministerio universitario. Aquí está mi amiguita y compañera de camino, Carmen, que trabajamos juntas
en ese ministerio y Monseñor Román siempre me decía, aplica, aplica, porque eso va a ser maravilloso, porque vas a tener cientos de estudiantes yendo a los trabajadores campesinos y ayudando a los trabajadores campesinos. Y él sabía bien cómo tocar el punto que funcionaba conmigo. Entonces fueron otros 10 años más dentro de esa estructura de la arquidiócesis y mi última función fue la de ser encargada de la oficina del abuso sexual del clero. Entonces, allí terminó mis años en la arquidiócesis de Miami. Entonces, yo había hecho, entonces estaba haciendo una maestría como trabajadora social y una de las prácticas que hice fue en hospice. Entonces, allí empecé el mundo de hospice, que fue un mundo para mí muy, muy significativo, muy significativo. Allí, primero el contraste, ¿no? Yo venía de 37 años dentro de una iglesia institucional, como alguien me decía, in the belly's beast, the beast of the belly, the belly of the beast. Entonces, decía, después de esos años, paso al mundo de hospice en varias capacidades, como capellán, como trabajadora social y como consejera también de duelo, en distintos momentos, no todo al mismo tiempo. Y en mi función como capellán, tuve experiencias muy interesantes. Una de ellas es que yo había vivido 37 años en una iglesia institucional donde el punto de referencia era la jerarquía, ¿no? Y al arzobispo siempre lo encontraba por el pasillo, los sacerdotes, el monseñor no sé cuántos y todo eso. Y ahora no había yo iba a visitar a las familias, nadie sabía que el nombre del obispo, era otro mundo distinto, ¿no? Entonces, me tocó oficiar como presidir en el entierro de una familia católica, por ejemplo. Y cosa que sin planear, porque no había un sacerdote ni un diácono que pudiera hacerlo. Y al final de tratar de encontrar a mis amigos sacerdotes que ellos lo hicieran, y no había, un amigo sacerdote me dice, vete allá a San Agustín, y este sacerdote que te dé el libro y tú lo haces. Entonces yo fui y este sacerdote me dio el libro del entierro y me dice, si hay alguien que va a hacer un entierro que no es sacerdote, me alegro que seas tú. Aquí está el libro. Entonces yo fui, hice el entierro y fue una experiencia maravillosa porque yo digo, muy linda la experiencia. Y al final nadie vino a preguntarme, ¿y qué pasó con el padrecito? No hay padrecito aquí. Entonces, nadie preguntó, ni nadie hizo nada, y no hizo ningún comentario. También enterré a una muchacha que se hizo amiga mía, que desde antes de que muriera me había pedido que yo la fuera la que la enterrara. Ella era judía. Y yo le digo, pero si yo no soy judía, yo nunca he estado en un entierro judío. Ah, dice, no importa, tú lo aprendes y lo haces. Entonces, efectivamente, aprendí, consulté con varias personas y me tocó hacer el funeral ahí en un cementerio judío en la 25, junto al cementerio católico. Y claro, como estábamos comentando en el grupo pequeño, estaba ahí Luz, que también ha hecho trabajo de hospice. Dice, uno escucha muchas confesiones. Claro, no es el sacramento de la confesión, pero hay esas experiencias que son oportunidades de ejercer el sacerdocio común de los fieles. Realmente, eso es lo que es. Y entonces, ahora, hace como 6 meses me retiré de trabajar en una organización de hospice y estoy trabajando por mi cuenta atendiendo a situaciones individuales que se han presentado, que me han llamado para tantos casos de muertes que hay ahora con el COVID-19. Y
Entonces, gente que, más que nada, matrimonios, que se murió ella o se murió él y están en un proceso de duelo muy fuerte y están buscando a alguien que los acompañe. Estoy dedicada a eso ahora, que es una tarea que realmente a mí me llena mucho, y poder continuar haciendo eso, algo muy, muy significativo y muy importante en esta pandemia que estamos pasando, ¿no? Y entonces eso, y también el trabajo de las Naciones Unidas. La institución, el trabajo de Naciones Unidas lo he estado haciendo ya de antes, de unos años atrás. La institución teresiana es una ONG con estatus consultativo en las Naciones Unidas. Estamos presentes en Nueva York y en Ginebra. En Nueva York, en los asuntos de la mujer, somos 3 personas que trabajamos en eso, y en Ginebra, en asuntos de educación y derechos humanos. Entonces, ese es todo un mundo que para mí ha sido muy, muy interesante, porque me he dado cuenta que realmente este asunto del patriarcado en la iglesia es un asunto de la sociedad en que vivimos. No, la sociedad en que vivimos, que vive en estos parámetros, en una forma de organización social en que el hombre es el que ostenta la autoridad y ejerce su posición dominante, ¿no? Entonces, así se define el patriarcado. Y entonces, allí en este fórum, se escuchan las voces de mujeres de todas partes del mundo. Últimamente estuve en un Zoom, porque ahora las reuniones son virtuales, claro. Entonces, una mujer de Uganda, una mujer de Arabia Saudita, de tantas partes del mundo que comparten la misma problemática. Y para mí, esta es una oportunidad de vivir la fe haciéndola relevante para el mundo en que vivimos. Esta es para mí quizá una llamada muy particular que yo siento, que entrar en ese diálogo con el mundo en que vivimos y dar a conocer esta fe que hemos recibido en el bautismo como algo relevante, algo que nos impulsa a responder, a hacernos presentes y a responder en ese mundo en el que tanta falta hace, ¿no? Entonces regresamos a la frase inicial de Amanda Gorman, ¿no? Que dice ella que siempre, la luz siempre hay, y siempre que tengamos la valentía de verla, siempre que tengamos la valentía de serlo. En cuanto a sueños, pues mis sueños son bastante amplios también. Uno de ellos más fuerte en este momento, diría yo, es ese que lo acabo de nombrar, de vivir la fe de modo que sea relevante para el mundo en que vivimos. Sí, dentro de las estructuras, pero no, yo siento que ese fórum es el mundo al que Dios me llama y donde yo me encuentro, que es llamada a estar. Y por otro lado, a largo plazo, retomar de nuevo las palabras que nos ofreció Consuelo de este grupo que hizo la revuelta de las mujeres en la iglesia, ¿no? Que la igualdad se haga costumbre. Se me olvidó decir en algún momento que en Naciones Unidas hay un movimiento que se llama He for She. Son hombres que se aunan con el propósito de apoyar a la mujer en sus luchas, en su esfuerzo de caminar hacia esta igualdad para que se haga costumbre. Ha sido realmente muy interesante. Agradezco a todo el mundo las participaciones y al centro por haber
iniciado esta conversación que tiene muchísima vigencia hoy en día y que Dios mediante seguirá teniéndola en el tiempo que viene, porque yo comentaba hoy en lo de las preguntas que esto es un proceso y es un proceso lento porque es una transformación de la manera de ver el mundo y particularmente los géneros de los que estamos aquí. Yo quisiera que llegáramos al momento en que no se hablara de género para nada, porque son personas y las personas tienen su manera de ser cada una independientemente del género al que pertenezcan. Y lo que habría que hacer es respetar las inclinaciones y los derechos de cada quien de desarrollarse de la mejor manera posible. San Pablo nos hablaba de los dones del Espíritu, que los repartía el Espíritu como bien le parecía. Y uno lo que tiene que hacer es utilizar esos dones de la mejor manera. Es impresionante cuando uno piensa que San Pablo hablaba de los dones y hablaba de los dones que recibían hombres y mujeres por igual. Y no hacía ninguna distinción. Como decía Consuelo hoy, uno de repente siente que hay contradicciones en las cartas de San Pablo, como también ella había contradicciones en algunas actitudes de Francisco. Y bueno, los hombres somos falibles y no somos en una sola dirección permanentemente, pero nos vamos desarrollando y nos vamos perfeccionando. No se trata de conseguir que la mujer participe en la iglesia, porque la mujer ha participado en la iglesia desde que el mundo es mundo. O sea, desde que la iglesia es iglesia, porque la iglesia apareció después que el mundo era mundo. Pero la mujer ha participado y ha participado eficientísimamente. Sin la mujer, la iglesia no sería hoy lo que es. A la mujer habría desaparecido. El trabajo inmenso que hacen las mujeres es grande. El tema ahorita es que las mujeres puedan participar en temas de autoridad y gobierno. Eso es lo que se les ha negado desde el primer momento a la mujer. Y posiblemente se puede hablar también de haberles negado reconocimiento porque no se les reconoce su labor como se les debería reconocer. Si se les hubiera reconocido hace años que los habrían incorporado en los temas de autoridad y gobierno. Pero es curiosísimo porque uno dice lo que se requiere es espacio, que tengan las mujeres espacio en donde se toman las decisiones. Pero el Papa Francisco nos está incitando hoy en día a trabajar en un camino de sinodalidad, y la sinodalidad significa que es el pueblo de Dios peregrino el que toma decisiones. Y entonces tomar en cuenta que todos somos iglesia, porque todo eso es palabrería. En realidad es lo que es cuando nos dicen que nosotros somos sacerdotes según la orden de Melquisedec, el sacerdocio del pueblo, y por ser bautizados, y que por ser bautizados todos somos miembros de la iglesia y miembros iguales, pero en la realidad no es verdad. Se habla porque suena bien, pero no se practica, y lo que se practica es en realidad lo que se va dando. De manera que el tema de la sinodalidad es lo que tendría que ponerse en funcionamiento. Justamente por eso es que él combate el clericalismo, porque simplemente la iglesia son los curas. Y no puede ser, porque es que ni siquiera las monjas, los curas, son los que son la iglesia, y eso no es verdad. La iglesia somos todos los que participamos de esto, creemos en esto y estamos dispuestos a trabajar. Durante muchísimos siglos la mujer no tuvo significación, pero la mujer siguió trabajando. Claro, en una época larguísima, las mujeres no estudiaban, no participaban en nada, sino la casa. Y está por eso la definición de Santo Tomás, que las mujeres son para procrear y para más nada, porque en todo lo demás los hombres son mucho más competentes. Y entonces eso ha permeado. Esto que nosotros pretendemos con la mujer, que además es no tanto de justicia como de lo que tiene sentido. El mundo está hecho de hombres y mujeres, y son hombres y mujeres los que participan en la iglesia. Pero eso es un proceso. El Papa Francisco le encanta hablar de los procesos, y los procesos tienen que ver con la transformación de las personas y de las maneras de ver. Y por eso es que esto se tarda.
Ahora, yo creo que el único camino es el que han tomado adelante las mujeres desde hace 2 siglos, que es luchar por llegar a realizarse como quieren, en los espacios que quieren y de la manera que quieren y pueden. Y es un proceso de estar demostrando que eso es lo que tiene sentido. Toda la argumentación, nos hablaron de regresar a los orígenes, empezó la iglesia, los que estudian dentro de la iglesia y la hermenéutica, a regresar a los orígenes porque hay deformaciones que se van dando en el camino y es inevitable. Y el regreso a los orígenes es realmente lo que tiene que darse. Pero si se va a dar eso, se tiene que dar un regreso a los orígenes tratando de liberarse de los prejuicios y de las subjetividades y de las preconcepciones. Y de eso es lo que no se ha logrado. Los papas han nombrado, ya han habido varias comisiones nombradas para trabajar los temas estos de las mujeres, y esas comisiones no están integradas por personas, o están integradas por personas que no están de acuerdo, que fue lo que pasó con la primera que nombró Francisco, y entonces no se ponen de acuerdo y entonces simplemente sigan estudiando. O están integradas por personas que ya están en contra. Y están en contra porque son muchos siglos de un patriarcado mental impresionante. Porque si vamos a los orígenes, como decía hoy Consuelo, hay cantidad de testimonios de que las mujeres ejercían cargos en ese momento, en primer lugar. En segundo lugar, no existían los sacerdotes, porque los sacerdotes fueron apareciendo en el tercer siglo. Lo que había era, y es curiosísimo si uno va a ver el origen de los nombres, el obispo eran vigilantes, los episcopos eran vigilantes, los presbíteros eran los ancianos, que me imagino que tenían más categoría simplemente por la experiencia y porque podían hablar de cosas con más propiedad. Y los diáconos eran los servidores que se ocupaban de la gente, de repartir las limonas o la comida, y eso era lo que había. Y se reproducía la cena del Señor y presidía quien presidiera, y no había como algo delimitado en lo cual se dice que esto tiene que ser así o tiene que ser así. Pero entonces empiezan a desarrollarse y llega el momento en que se establece el sacramento del orden. Ahora es curiosísimo también, si uno lo piensa, que todos somos cristianos, miembros de la iglesia, por el hecho del bautismo. Hay unos que pueden recibir uno de los sacramentos y los demás no tienen derecho a eso. Entonces, eso también. Hay 7 sacramentos, pero hay 6 que son para todo el mundo y hay unos que no pueden ser sino los hombres. El argumento de que Jesús era hombre, yo quisiera que se detuviera un momentico a pensar qué hubiera pasado con el mensaje de Jesús si Jesús hubiera nacido mujer en el momento en que nació. Alguien le hubiera puesto atención, hubiera tenido la oportunidad de hablar, hubiera tenido la oportunidad de que lo escucharan. Tenía que nacer hombre, no había otro remedio. Y que escogió a puros apóstoles hombres, escogió mujeres y hombres. Lo que pasa es que, claro, las mujeres no resaltan de la misma manera porque en aquel momento las mujeres no tenían la misma posibilidad de manifestarse. Pero, sin embargo, él favoreció a las mujeres en muchísimos casos que si uno se pone a examinarlo, bueno, un momentico, como decía Consuelo hoy y como es bien sabido, las mujeres fueron las primeras que supieron de él, que supieron que había resucitado. Manda el mensaje con María Magdalena y con las mujeres, de acuerdo con el evangelio que uno lea. Las mujeres tienen un protagonismo impresionante. Nos hablan de Lázaro y de Marta y María en los evangelios. Y Lázaro es el hermano, hombre, varón. ¿Qué sabemos de Lázaro? Que se murió y que Jesús lo resucitó. En cambio de Marta y María sabemos muchísimas más cosas. Y hay mucha más relación de eso con Marta y María. Entonces, no nos pueden decir que es que no, que las mujeres no tenían. Claro que las mujeres tenían para Jesús. Eso es una de las revoluciones que establece Jesús en el judaísmo. En la importancia que le da a las mujeres y la poca importancia que le da a los sumos sacerdotes y al culto y a todo lo que tenían establecido
en el judaísmo, pero en el siglo III, entonces, para tratar de establecer la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, empiezan a denominar los cargos que se ejercían o las labores, porque eran ministerios, no eran cargos, eran ministerios, eran servicios que se hacían entre los primeros cristianos. Entonces esos ministerios los empiezan a llamar como llamaban los judíos en el Antiguo Testamento, los ministerios judíos. Y entonces se convirtieron, después que Jesús tuvo esa lucha frontal contra el estamento cultural y sacerdotal en la época en que él vivió, entonces eso se vuelve a rehacer dentro del cristianismo unos siglos después. Y eso sí se ve con alguna objetividad, tienen que poderlo entender, pero es difícil renunciar a lo que uno tiene por detrás y es difícil ver las cosas de otra manera cuando son siglos de verlas así y la manera de la gente aferrarse a las cosas que conoce. La discriminación con las mujeres no la ven y no la han visto nunca, entre otras cosas porque parten de la base de que la discriminación surge de cosas naturales, porque las mujeres en efecto no son iguales, no tienen las mismas capacidades, no tienen los mismos, la misma inteligencia, el mismo raciocinio, y además creo que también influye en esto no solamente los prejuicios, sino el miedo a lo que pueda pasar hacia el futuro, el miedo a los cambios, el miedo a que me muevan en el piso y me siento inseguro. Y esto, Consuelo hablaba hoy de que no se hace la pregunta de si no podrían ser las cosas de otra manera. Y no se hacen esa pregunta. Lo que hacen es la afirmación. Las cosas no pueden ser de otra manera. Eso lo vemos con lo de Juan Pablo II perfectamente bien. ¿Por qué mete la palabra definitivamente? Hay una suerte de miedo a que las cosas puedan cambiar, y entonces yo quiero quitarlo de por medio inmediatamente, porque ahí no cabía esa palabra, pero la mete. Y entonces, sin tener la autoridad, porque esa es la otra, que él no tiene la posibilidad realmente de hacer una afirmación como esa, con esa categorización, no la tenía. Y entonces lo dice de esa forma. No lo ha estudiado, no lo ha pensado suficientemente ni nada, pero es que eso, así es como yo me crié, así es como yo crecí, y eso es lo que yo sostengo de esa forma. Entonces, no hay ningún interés en estudiar con objetividad y limpiándose los prejuicios toda esta cuestión. Pero se va a ir dando, y se va a ir dando por la necesidad inmensa que tenemos. A mí me impresiona muchísimo la cantidad de tiempo que la Iglesia tiene rezando a Dios para que nos dé sacerdotes, que nos dé santos sacerdotes y que nos dé muchos santos sacerdotes. Y al mismo tiempo que le pedimos eso a Dios, nos negamos absolutamente a aceptar la posibilidad del diaconado y el sacerdocio para las mujeres, que están muchísimo más dispuestas que los hombres, eso no tengo ninguna duda. Ahora, eso viene clarísimamente a cuenta de un cura, ustedes deben haber oído esa historia, un cura que está en su iglesia, que tiene una torre alta, y viene unas lluvias torrenciales, empieza una inundación, y viene un tipo con un 4x4 y le dice: padre, véngase con nosotros, que nos estamos yendo para... Y el padre dice: no, Dios proveerá, yo me quedo aquí en mi iglesia, y se queda en mi iglesia. Entonces el agua sigue subiendo y él va subiendo y llega a una de las ventanas de arriba y viene alguien con una lancha y le dice: padre, véngase, que nosotros lo salvamos. Y él dice: Dios proveerá, Dios no me va a desamparar. Y se queda en la iglesia, el agua sigue subiendo y él sube a la torre. Cuando está en la torre pasan una gente en un helicóptero y le dicen: padre, véngase con nosotros. Y él dice: Dios proveerá. Y sigue subiendo el agua y el cura se ahoga. Y entonces cuando llega allá arriba le dice a Dios: yo que tenía tantísima confianza en ti y tú me desamparaste. Y Dios le dice: mijito, ¿qué querías? Te mandé un 4x4, te mandé una lancha, te mandé un...
agarras en uno de ellos, pues eso te pasó. Bueno, pues así, estamos igualitos. Dios proveerá, Dios está proveyendo cantidad de mujeres dispuestas a trabajar en iglesia en cualquier forma y nos negamos a aceptarlo, pero la necesidad, las circunstancias van a hacer que eso se tenga que dar independientemente de lo que quieran o no quieran. Y como decía, la iglesia hubiera desaparecido hace mucho tiempo si las mujeres no le hubieran metido el hombro firmemente. Pero además, si las mujeres tuvieran poder de decisión en la iglesia sería más humana, la humanidad estamos hechas de hombres y mujeres, y sería más auténtica. Pero hay que esperar, y es un proceso, y hay que luchar y seguir dándole, que algún día llegará. El reconocimiento de igualdad fundamental, todavía esos son círculos pequeños que la viven. La mayoría de nuestro planeta no está así. Pero todo depende desde dónde hablas tú. Si hablas desde tu privilegio, te parece que no es tan exagerado. Entonces, ¿para qué hablar tanto? Y yo creo que aquí quiero añadir otra palabrita por esto de las palabras. Las luchas, los cambios, se consiguen manteniendo la fidelidad a las causas. Pero esa fidelidad es difícil de mantener porque los desiertos nos asustan. Lo que dije antes en mi charla, el pueblo de Israel salió en busca de la tierra prometida, pero se hizo tan largo el desierto que empezó a desfallecer. Y entonces quería volver a las ollas de Egipto. Eso nos pasa en nuestra vida a todo nivel, sea político, sea religioso, sea cultural. Uno sale con tanto entusiasmo. Y como tiene muchas resistencias, muchos fracasos, muchas dificultades, uno se cansa. Y entonces, ante este tema de la mujer, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, ya no se quejen más, ay, ya no hablen más de ese tema. Pero ustedes, ¿cómo son de canzonas? Una expresión colombiana. Estas viejas canzonas, nos dicen así. ¿Canzonas o fieles? Fieles a que el desierto no nos asuste para poder llegar a la tierra prometida. Entonces yo creo que hay que mantener esa fidelidad y con mucha fuerza. Ahora, eso lo da la oración, eso lo da la vida espiritual intensa. Claro que si por espiritualidad entendemos rezar a Dios que me cure del coronavirus, pues eso no me da ninguna fortaleza. Pues recen, porque uno a veces se asusta y toca rezar, pero esa no es el rezo cristiano. El rezo cristiano es el que nos mantiene en esa fidelidad por hacer posible el reino de Dios. Y el reino de Dios es la inclusión. En este caso estamos hablando de las mujeres, pero ya sabemos que no ese es el único tema. Migrantes, esa situación tan fuerte que viven ustedes en Estados Unidos y acá también, en todas partes, pero bueno, la migración, el cuidado de la casa común, el racismo, las xenofobias, las homofobias, o sea, tenemos mil problemas, eso es verdad. Y a todos tenemos que poner atención, porque ahí viene la otra palabrita, atentos a los signos de los tiempos. O sea, nosotros tenemos que ser personas que continuamente estemos leyendo la realidad, que no se nos escapen esas deudas de nuestro momento presente, esos desafíos que tenemos en el momento presente y responder a ellos. Son tiempos complejos, son tiempos plurales, la vida ahora no es tan tranquila, porque lo que dije la otra palabrita, la interseccionalidad, no es lo mismo ser mujer blanca que mujer negra, que mujer indígena, que mujer católica, que mujer protestante, que mujer atea, que lesbiana, que homosexual para los varones, lo que sea. Todas esas categorías nos dan particularidades a las cuales tenemos que atender. Entonces, nuestro mundo actual es muy complejo, supremamente complejo, es el que vivimos. Y tenemos que tener la osadía de asumir esa complejidad y ese pluralismo para responder a los tiempos presentes.
Y bueno, ya no les doy más charlas porque si no yo aquí me quedo hasta las 5. Ustedes no estén tan atentos porque yo me quedo. Pero bueno, no, lo que yo quiero decir como conclusión pues es como no olvidar eso, lo macro y lo micro. Incorporar lenguajes, categorías que son súper importantes para entender el momento actual. No perder la fidelidad a las luchas que hay que seguir haciendo. Tener atención a los signos de los tiempos. Bueno, y me falta una palabrita, la palabrita poder. ¿Por qué la iglesia jerárquica no quiere soltar mano? Porque eso supone compartir el poder. Y eso pasa a nivel de la iglesia, a nivel de la sociedad, a nivel de todo. ¿Por qué los políticos no quieren incorporar más mujeres a sus listas? Y toca hacer listas, oiga, que tiene que ser mitad y mitad. Y entonces dicen, ay, pero eso no puede ser por decreto. Ojalá que no fuera, pero es que si no se pone la ley, no incorporan a las mujeres, o a las mujeres negras, o a la mujer indígena, o a los jóvenes, porque nadie quiere soltar el poder. Tentaciones de Jesús en el desierto son tentaciones del poder mesiánico. A lo que Jesús lo tientan no es al sexo, como aquí parece que el único pecado valioso de los cristianos es el sexo. No, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios en ese sentido. Las tentaciones de Jesús son de su poder mesiánico. ¿Lo va a usar para su favor o va a construir reino de Dios? Y Jesús es capaz de superarlo. Sigue fiel al reino de Dios. No se lo apropia para él. Él no quiere multitudes para él no quiere ser aclamado rey, él no quiere que las cosas estén a su servicio. Pero desgraciadamente nuestra condición humana es más débil y nosotros sí queremos ser los directores del grupo, las jefas de tal cosa, la única catequista reconocida en la arquidiócesis, pues porque me da poder a mí. Que no vayan a traer a más catequistas, conmigo es suficiente, yo lo hago todo. O sea, nos traiciona la vida, pues porque así somos los humanos. Entonces hay que tener como mucha libertad de esa dimensión del poder que a todos nos atrapa y es una de las cosas que nos impide hacer los cambios, porque mientras yo tenga el poder, yo no lo voy a soltar para que las cosas puedan ser de otra manera. Bueno, me enrollé en otra charla por estar hablando del poder, pero lo que quería decir es eso. Pues ojalá que, como decía esa frasecita, hasta que en la iglesia la igualdad, la participación de la mujer sea costumbre, que no decaigamos en este caminar por el desierto hacia la tierra prometida de una iglesia comunidad de iguales.